Bienvenidos, hermanos, a este momento de reflexión a partir del Evangelio de este domingo 19 del tiempo ordinario. Todos sean bienvenidos, gracias por sintonizarnos. Vamos a escuchar precisamente el Evangelio que corresponde a este domingo y haremos una breve reflexión. Está tomado del Evangelio según San Mateo en el capítulo 14, de los versículos 22 al 33. Dice así el sagrado texto: En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él allí solo. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «¡Es un fantasma!», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Estimados y queridos hermanos, el texto que acabamos de escuchar nos presenta a Jesús inmediatamente después de la multiplicación de los panes, en donde Él se queda en la costa, pudiéramos decir de alguna manera, haciendo oración, y le dice a los discípulos: «Váyanse un poquito adelante, luego los alcanzo». Y efectivamente el Señor Jesús se queda en oración, y en la madrugada el Señor va alcanzando a los discípulos que van en una barca. Y cuando los discípulos ven que algo se aproxima, en aquel momento era algo, se espantan y dicen: «Esto es un fantasma», quedan estupefactos, quedan con mucho miedo. Y el Señor Jesús les dice: «Tranquilícense, cálmense, soy yo, aquel que les di pan para comer, aquel que les di pan para el camino, aquel que proveyó lo suficiente o lo necesario para que siguieran adelante, soy yo. No tengan miedo, soy yo». Y Pedro le dice: «Si eres tú, mándame ir a ti», como un poquito probando a ver si realmente era Jesucristo nuestro Señor o no. Y el Señor Jesús le dice: «Ven». Y efectivamente Pedro se baja de la barca, comienza a dar unos cuantos pasos sobre el agua, y dice el texto que empezó un viento fuerte, una tormenta, empezó a sentir miedo Pedro, y en ese miedo se va hundiendo. Y le dice Pedro: «Señor, sálvame». Y el Señor tiende su mano, y una vez que lo sostiene le dice: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Estimados y queridos hermanos, en nuestra vida cristiana también nosotros experimentamos tormentas, vientos que nos son contrarios, dificultades, problemas, enfermedades, momentos difíciles en la vida. Nosotros como cristianos católicos debemos tener en cuenta que probablemente existirá la persecución entre nosotros los creyentes, o aquellos que no son creyentes, con cuanta mayor razón. En algunas ocasiones podemos experimentar incluso la persecución y la muerte, los momentos difíciles de la vida cristiana, cuando llegan las fuertes tormentas a nuestra existencia. Y el Señor nos puede decir que nuestra fe nos sacará a flote, que nuestra fe en Él nos salvará, que nosotros debemos decirle al Señor: «Señor, sálvame porque perezco, sálvame de mis caídas, de mis deficiencias, de mis emociones que en ocasiones nos juegan una mala pasada.
líbrame de todo aquello que pueda hacerme daño. Y le podemos decir a Dios nuestro Señor en esta mañana: Señor, ven, súbete a la barca de mi vida, ven a la barca de mi historia. Y de esa manera mi barca, mi vida, mi existencia no va a zozobrar, sino que por el contrario, cuando Jesús va en la barca de nuestra vida, llegaremos felizmente a puerto. Por eso le pedimos a Dios nuestro Señor que nos conceda la gracia de aumentar nuestra fe, de tal manera que cuando lleguen esas olas tremendas, cuando lleguen esos momentos difíciles de la vida, podamos mantener firme nuestra confianza en el Señor, que Él nos salvará y Él nos dará la gracia y la fuerza para seguir adelante en nuestra vida cristiana. Muchas gracias a todos. Le pedimos al Señor que nos conceda para nuestras familias, de modo especial para los enfermos, para los hijos ausentes que están en otros países fuera de México, que el Señor siempre los ayude, los anime y les dé fortaleza. A todos mi bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Recuerden estar contentos, Señor, contentos. Les habla el Padre Elías Castro Martínez. También recen por un servidor, que los sacerdotes, de modo particular un servidor, lo necesitamos mucho. Que Dios los bendiga y un abrazo fraterno. ¡Feliz Día del Señor!